Hola, bienvenidos a nuestro mini documental Reflexiones sobre el modelo de adquisición de la segunda lengua por Steven Krasher, un puente entre la teoría y la práctica. Hoy tenemos varias personas invitadas, las cuales les daremos a conocer algunas preguntas y en medio de la discusión ellas nos darán a conocer su reflexión y de lo que piensan de este documento tan grande y tan especial que tenemos el día de hoy. Acompáñennos todos hoy. Nuestra primera pregunta va dirigida a alguien muy especial. Ella se llama Natalia Mendoza. Natalia, ¿cuál es la principal diferencia entre adquisición y aprendizaje de la segunda lengua según Steven Krasher? La principal diferencia entre adquisición y aprendizaje de una segunda lengua es que la adquisición, según Stefan Carden, radica en un proceso subconsciente y natural, similar a cómo los niños desarrollan la primera lengua, mientras que el aprendizaje es un proceso consciente de estudio formal de las reglas del idioma. Qué bien, Natalia, un buen aporte para comenzar nuestro mini documental. Ahora también tenemos a alguien invitado muy especial, ella se llama Tatiana Cubillos. Tatiana, en el contexto de la hipótesis del insumo, ¿cuál afirmación de Krasher hace sobre la relación entre el habla, producción oral y la adquisición? Y respondiendo a la pregunta 5, dice lo siguiente: el habla es el resultado de la adquisición. Esto quiere decir, según Krasher, no se puede enseñar el habla directamente. Más bien, surge la forma natural como consecuencia de recibir el input comprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que da un contexto sobre el insumo de que verdad se puede aprender el idioma, pero ha de tener una implicación en el sentido de que el conocimiento del idioma debe ser comprensible y entendible. Qué bien, Tatiana, una reflexión muy inspiradora. Ahora tenemos otra invitada muy especial. Ella se llama Lisette Parto. Lisette, en tu teoría, y aquí te hago esta pregunta, en la hipótesis del orden natural, Krasher sugiere que el orden en que se adquieren las estructuras gramaticales de la lengua en inglés es... Buenas tardes. Krasher en esta teoría supone que hay un orden previsible para la adquisición de estructuras gramaticales. Ciertas estructuras se adquieren antes y otras más tarde, siguiendo una secuencia natural. Esto quiere decir que algunas reglas gramaticales son internalizadas antes que otras, y esto no depende del orden seguido durante el estudio de la segunda lengua, y tampoco depende del orden en que se adquirieron estas estructuras en la lengua materna. Para seguir con nuestro mini documental, aquí responderán estas preguntas dos personas también invitadas muy especiales y cada una nos compartirá su reflexión de ella. Ellas son Doris y Angie. Les hago esta pregunta. Una de las evidencias de la hipótesis de insumo es el habla materna, que es la principal para los niños. ¿Cómo se transpone este concepto a la enseñanza en el aula de la lengua extranjera? Respuesta a la pregunta número 9. Bueno, en la enseñanza de una lengua extranjera, hablando de este concepto de lengua materna, se refiere a cómo el docente se comunica de manera asertiva, tranquila, lenta y sencilla con el niño o niña, similar a como una madre le habla a su hijo. Lo hace de manera amorosa, tranquila, lo hace desde la cercanía, desde ese vínculo con el niño. Entonces, esto trae esa naturalidad con la que se debe enseñar como tal el lenguaje en este caso. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el docente es el encargado de elegir esas palabras más accesibles, repite las veces que sean necesarias. Hola Cindy, el caretaker speech o habla materna se refiere a cómo el adulto adopta naturalmente un lenguaje cuando habla con el niño, o sea, lo hace más despacio, hace repeticiones, ajusta su discurso, se apoya en objetos no verbales.
En la lengua extranjera este concepto se refiere al teacher tag, es decir, la forma en que el docente aplica su discurso para lograr una mayor comprensión. En esencia, el docente adopta su discurso como lo hace un cuidador para facilitar el input comprensible, base de la adquisición según Krasher. Qué bien, cada una nos da su reflexión y su aporte de una manera muy transformadora y muy inspiradora. Ahora continuamos de nuevo con Natalia, con esta siguiente pregunta. De acuerdo con la hipótesis del monitor, ¿cuál es la única función que cumple el conocimiento consistente de las reglas gramaticales? ¿Aprendizaje en la producción de enunciados? De acuerdo con la hipótesis del monitor de Stephen Carden, la única forma que cumple el conocimiento consciente de las reglas gramaticales en la producción de enunciados es el editor o corregir el resultado generado por el sistema de adquisición, que es el proceso subconsciente. Muchas gracias, Natalia, a tus preguntas. Esto nos ha quedado muy claro y ha sido muy inspirador a compartirnos esta reflexión tan importante para ti. Continuamos con Tatiana, con esta siguiente y última pregunta. El filtro afectivo se define como un bloqueo mental que impide utilizar el insumo comprensible de los niños. ¿Cuáles son los principales factores que aumentan este filtro alto? Y respondiendo a la pregunta 6, significa que, según para Stephen Krashen, el filtro afectivo es una barrera emocional que bloquea o dificulta el aprendiz que aproveche el input comprensible cuando el filtro afectivo es alto, de la adquisición que se reduce. Esto quiere decir que hay unos factores cuando la adquisición es alta. Uno de esos factores es el nerviosismo, en el miedo a equivocarse, la presión por hablar este nuevo idioma. Otro punto son los ambientes tensos en los que se encuentra el aprendiz y además de eso es la evaluación permanente. Muchas gracias, Tatiana, realmente ha sido una reflexión muy crítica frente a las preguntas que hemos visto el día de hoy. Nos ha quedado muy claro que el documento que tenemos aquí en el día de hoy ha sido un gran aporte a esta actividad que estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Lisette, como siguiente pregunta, ¿cuál es la implicación principal del periodo del silencio, Silence Period, para la práctica docente con los niños y adultos aprendiendo una lengua extranjera? Bueno, el periodo del silencio, según Stephen Krasher, es una etapa natural e inconsciente para la adquisición de la segunda lengua. Durante este periodo, el estudiante se dedica a escuchar y comprender el idioma, pero aún no produce el lenguaje oral de forma activa. Esto le permite al cerebro internalizar y comprender el idioma para más adelante poderlo hablar de manera más natural. Durante este periodo no se debe forzar al estudiante para que produzca el lenguaje oral, ya que esto produciría estrés y produciría pues una baja calidad de la producción oral. Muchas gracias, Lisette, por darnos a conocer estos aportes tan importantes y significativos para todas las personas que en el día de hoy estamos realizando este mini documental. Es muy grato conocer nuevas reflexiones y nuevas cosas para que nosotros también aprendamos de este documento tan importante. Ya casi concluyendo nuestra mini documental, aquí tenemos también esta pregunta para Doris y para Angie. Una de las críticas de Krashen es su postura de que el aprendizaje nunca se transforma en adquisición. ¿Qué implicación grave surge en esta creencia para los cursos formales de las lenguas extranjeras? Respuesta a la pregunta número 10. Bueno, si aceptamos esta teoría tal cual, esta idea donde sostiene que cuando se aprende a través de reglas y ejercicios, nunca se convierte en esa herramienta ni esa oportunidad del dominio de un idioma. La veo desfavorable porque estos cursos tradicionales de lenguas perderían total validez. Digamos que por su implementación tan tradicional
Entonces, todas estas reglas y tareas no se convertirían en una oportunidad para mejorar esa. Gresham sostiene que la adquisición ocurre de manera natural y subconsciente mediante el input comprensivo. Y el aprendizaje es solo conocimiento explícito de reglas que se convierten en fluidez. Si esto fuera completamente cierto, la explicación sería grave, ya que los cursos formales no podrían generar una adquisición real. Significaría que no nos ayudarían a hablar con fluidez y los estudiantes no podrían llegar a ser llegar a obtener una instrucción formal. El papel del profesor sería limitado. Si el aprendizaje no se convierte en adquisición, según Gresham, los cursos formales no serían suficientes para que los estudiantes desarrollen sus competencias reales, lo que va en contra de la evidencia de que una combinación de instrucción explícita más práctica comunicativa sí mejora el dominio del idioma. Muchísimas gracias Doris y Angie, los aportes de ustedes buscaron compartir una reflexión más crítica, buscaron también que las otras personas les quede muy claro el día de hoy este documento tan maravilloso que todos juntos compartimos. A todos ustedes muchísimas gracias y a todas nuestras invitadas del día de hoy. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora, nos permitió compartir reflexiones que cada una tenga, pensamientos, la cual sean muy críticos para todos. Los esperamos a ustedes en un próximo mini documental. Gracias por todo, chao.